Muy buenos días, señoritas. Que el amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompañe siempre. En clases anteriores hemos estado hablando sobre la reproducción. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la reproducción alternada. Hemos visto que existen dos tipos de reproducción sexual y asexual. Ambos tipos de reproducción presentan ventajas e inconvenientes en función de las características de cada especie y de las condiciones ambientales. Algunos tipos alternan ambos tipos de reproducción. Un ejemplo de ello es el caso del ciclo biológico de las abejas. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre el ciclo biológico de las abejas. Estos insectos viven en sociedad y, en condiciones normales, la colonia de abejas o el enjambre de abejas consta de una reina, que es la hembra reproductora, diploide, de miles de obreras o hembras no reproductoras, que también son diploides, y de centenares de machos o zánganos haploides. Vamos a recordar un poco sobre células diploides y haploides antes de continuar. Célula diploide es aquella que tiene el número completo de cromosomas, ¿sí? Es decir, 46 cromosomas. Y células haploides son las que tienen la mitad, 23 cromosomas. ¿Sí? Para que de esa manera a las células haploides, que generalmente la tienen los gametos o las células reproductoras, las células haploides, cuando se unen con otro gameto reproductor o con otra célula haploide, entonces ya forman el hijo, el resultado de la unión de estas dos células reproductoras, se convierte en una célula diploide. ¿Sí? Con la mitad que produce la mamá, que es haploide, y la mitad que tiene el papá, que es haploide también. ¿Sí? Entonces, esto de células diploides y haploides tienen que ver con las células de la reproducción. Bien, las células de la reproducción son haploides. Entonces, continuamos. La reina se aparea con un zángano, pero de otra colmena, y almacena los espermatozoides, que son haploides, en la espermateca, que es una cavidad de su cuerpo, encargada de recibir y de almacenar estos gametos del macho, ¿no? Entonces, aquí tenemos una espermateca. Aquí está ya, empieza el crecimiento de la nueva abeja. Los óvulos, también haploides, o sea, los óvulos de la abeja reina, también haploides, son fecundados diariamente a medida que pasan por la espermateca y dan lugar a cigotos diploides. Recordemos que el cigoto es el hijo, ¿no? O sea, a cigotos ya diploides. Las larvas, aquí tenemos las larvas, diferentes estadios de larvas. Las larvas son alimentadas por las obreras hasta el momento en que sufren la metamorfosis. ¿Sí? Son alimentadas por las obreras hasta el momento que sufren su metamorfosis. Y esto dura unos 12 días, después de los cuales se convierte en un adulto. Bien. Los adultos, o sea, que salen de aquí, de esta fecundación, los adultos serán una reina o una abeja obrera, según el tipo de alimentación que reciban en la fase larvaria. Esta es la fase larvaria, hasta que llega el parásito adulto. No todos los óvulos de la reina son fecundados. De los óvulos no fecundados surgen los zánganos, es decir, los machos de la colmena, de los óvulos no fecundados. Las abejas obreras, los órganos reproductores se presentan órganos reproductores inhibidos, pero en ciertas ocasiones producen óvulos. Aunque la anatomía de su aparato reproductor no permite la cópula, en situaciones excepcionales, el desarrollo de estos óvulos
también puede dar lugar a zánganos. ¿Sí? Bien. O sea, estos óvulos no son fecundados por los espermatozoides. Entonces, esto sucede en una colmena de abejas. Entonces, en las abejas, como en otros invertebrados, se produce la partogénesis. Es decir, el desarrollo de un individuo adulto a partir de una célula sexual no fecundada. ¿Ya? Vamos a explicarlo mejor. Decíamos que la abeja reina tenía cópula con un macho de otra colmena, ¿no? Y que este macho le dejaba los espermatozoides en la espermateca. Y en la medida que iban pasando los óvulos por la espermateca, estos óvulos iban a ser fecundados. Entonces, esta es una reproducción sexual, ¿no? Bien, ahora, no todos los óvulos de la reina iban a ser fecundados por los espermatozoides. Entonces, de los óvulos no fecundados surgen los machos de la colmena, es decir, los zánganos. Entonces, aquí hay un tipo de reproducción no sexual, porque no fueron fecundados por los espermatozoides, ¿sí? Sino que la hembra tenía óvulos y esos óvulos automáticamente empezaron a dar un cigoto o un nuevo ser, vida a un nuevo ser. Entonces, y esto mismo aquí, esto aquí también sucede con las obreras. Las abejas obreras tienen órganos reproductores inhibidos, pero a veces ellos producen óvulos. Y estos óvulos no están, su aparato reproductor está hecho de tal manera que no permite que estos óvulos tengan cópula o sean fecundados. Pero a veces estos óvulos de las abejas obreras, estos óvulos también pueden dar lugar a los zánganos, ¿sí? A esto se llama partogénesis, al desarrollo de un individuo adulto a partir de una célula sexual no fecundada. Entonces, estos óvulos no fecundados de la abeja reina o de las obreras, estos óvulos no fecundados dieron un nuevo ser que se convirtió en adulto, después de pasar por sus etapas larvarias, se convirtió en adulto en otra abeja. Entonces, a esto se llama partogénesis, el tipo de reproducción en que no se necesita del macho de la especie. Ya un tipo de reproducción asexual que no se necesita del macho y que da a otro ser adulto. La combinación de esta variante reproductiva con la reproducción sexual es la causa de la determinación del sexo. ¿Sí? En el caso de las abejas, la combinación de esta variante de reproducción sexual con la asexual, ya es lo que da, o con la partogénesis sería, es lo que determina el sexo en la colmena. Porque fíjense, ¿no? Habíamos visto que los adultos ya serán, estas larva, para el insecto adulto, esta abeja adulta dará a una reina o a una abeja obrera, hembras, las que fueron fecundadas por el espermatozoide, salen hembras. Las que no fueron fecundadas por espermatozoides da origen a los zánganos, a los machos, tanto en la abeja reina como en las abejas obreras. Entonces, esto es lo que se conoce como reproducción alternante. Alterna la reproducción sexual con una reproducción asexual, podríamos decirlo, donde la misma hembra tiene óvulos y ese óvulo da como resultado otra célula idéntica y que se convierte en adulta y determina el sexo.
porque todos los cigotos o las células o el nuevo ser que salió de este tipo de reproducción, todos son machos. Entonces, en este tipo de animales, las abejas, las colmenas, los machos vienen por la partogénesis, es decir, una fecundación no sexual. Y las hembras por una fecundación o por una reproducción sexual. Desde hace miles de años, el ser humano ha estado tratando de buscar técnicas en mejorar el crecimiento de sus cultivos y de sus crías, porque ellos querían tener cultivos más grandes que den en más corto tiempo, que den frutos más grandes, ya, y también, por ejemplo, que sus crías, que, por ejemplo, la vaca, dé más leche, más queso, ¿sí? Y entonces, o mejor carne. Entonces, han tratado de usar técnicas de reproducción que mejore esto, ¿no? Que mejore la cantidad y la calidad de sus productos, tanto agrícolas como vacuno, como animal. Han usado técnicas de fertilizantes, usan hormonas tanto en las plantas como son las fitohormonas en las plantas. Han usado hormonas en los animales para que salga una vaca o una gallina o más grande, que dé huevos más grandes. Han usado fertilizantes en la tierra para que la planta crezca más y dé mejor fruto. Han hecho combinaciones genéticas de frutos, y esto es lo que se llaman los productos transgénicos. Entonces, todo para tener mejor calidad de producto. Por eso yo pienso que cuando hablamos de la contaminación ambiental no solamente es la basura que echamos al ambiente, no solamente es la contaminación electromagnética de todos los aparatos eléctricos que tenemos, los celulares, televisores, etcétera, etcétera, microondas, sino también la contaminación que en el campo hay. Entonces, no es tan cierto que la comida del campo es más sana, dependiendo de quién esté cultivando eso, debido a los fertilizantes que usan, a las combinaciones genéticas que hacen. Y esto es un tipo de contaminación ambiental. Bien, señoritas, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.